Te voy a hablar en este vídeo sobre los vértigos, también sobre los mareos y los peligros que pueden acarrear el consumo de algunos medicamentos para este problema. En este caso, sobre todo, hablaré de la sulpirida, o el conocido con nombre comercial es Dogmatil, ¿vale? ¿Qué peligros puede provocar y por qué da estos peligros? Soy Roberto Junquera y este es un nuevo vídeo para Fish Online. Como si eres profesional y quieres alcanzar mejores resultados en tus tratamientos, tenemos un curso gratuito para ti. Puedes encontrar los enlaces en la descripción. En primer lugar, te hablaré de la sulpirida, como digo, nombre comercial, Dogmatil. Es un medicamento muy usado desde hace muchos años para el tratamiento del vértigo paroxístico primario, es decir, esa sensación que muchas veces se produce, uno se despierta por la mañana en la cama, de que todo te da vueltas alrededor. Es una sensación muy brusca, muy invalidante. O sea, realmente, prácticamente, en muchas ocasiones el paciente no puede ni levantarse de la cama. Todo le da vueltas alrededor y es como si estuviera dentro de una lavadora. Se usa en primera instancia una inyección intramuscular de Dogmatil y luego suele pautarse una pauta de medicamento decreciente, es decir, tomarlo 3 días, 2 días, entre una semana y 9 días suele tomar. No se toma más, a pesar de ser muy eficaz, porque lo que hace el Dogmatil en estos casos es suprimirte el vértigo. Es realmente excepcional su funcionamiento. Pero no se usa, o no se debe usar mucho, y no suelen recomendar un uso muy continuado, porque es muy tóxico, es muy hepatotóxico, hace daño al hígado. De aquí deriva parte de los peligros del usar Dogmatil, o la sulpirida, que es el principio activo, de forma muy mantenida en el tiempo o de forma muy recurrente. Realmente, si tú miras el prospecto de este medicamento, es un medicamento antipsicótico. Un medicamento antipsicótico que ya no se usa como antipsicótico, porque hay medicamentos mucho más modernos, más eficaces y sobre todo menos tóxicos. Era un medicamento antipsicótico de mediados del siglo pasado, de los más antiguos, ¿vale? Entonces, han salido medicamentos antipsicóticos mucho más eficaces y sobre todo con menos daño hepático. Por eso esto se dejó de usar como antipsicótico y ahora solo se usa prácticamente para estos casos, para los procesos de vértigo agudos, el vértigo paroxístico primario. De hecho, se descubrió que era eficaz para esto casi por casualidad, porque como te digo, su aplicación básica era para los ataques psicóticos, para los brotes psicóticos, en psiquiatría, y ahora solo se usa para esto. Por casualidad se vio que cortaba muy eficazmente el vértigo. También lo he visto para algunos tipos de migrañas, ya casi no se usa, y también lo he visto en otorrinos para problemas de afonías o problemas en la voz, ¿vale? Pérdidas de voz de origen emocional. Yo esto lo he visto en algún otorrino que lo manda en estas circunstancias, problemas de afonías donde claramente ha habido un impacto emocional que ha producido la afonía. Luego, claro, ya vemos que es un medicamento en el fondo para el sistema nervioso central y siendo un medicamento para bloquear el sistema nervioso, tiene un efecto también en los vértigos. Con lo cual ya nos da una pista del origen de este vértigo, es decir, una alteración nerviosa, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿cuáles son los peligros realmente? Pues uno, derivado de su efecto tóxico, evidentemente no se puede usar prácticamente se usa, como te digo, más allá de 10 días, no se usa y no debe usarse de forma recurrente, pues es muy hepatotóxico. Pero hoy te quiero explicar otro peligro del Dogmatil. ¿Cuál es el peligro como que yo veo en clínica? Que lo que hace en el fondo es cronificar los vértigos, hacer que estos vértigos tengan más recaídas con más frecuencia. Y esto es así, cuanto más Dogmatil utilices, más fácil es que tus vértigos se hagan crónicos. El término crónico concierne al concepto de menos intensidad, es decir, cuando algo se hace crónico, los síntomas son menos intensos, menos aparatosos, menos molestos. Incluso estos síntomas a veces caen a un nivel muy bajo, pero de forma constante, ¿vale? De forma constante. Y esto es la clave. Eso significa crónico. Un vértigo, cuando se hace crónico, significa que se convierte en menos intenso, pero con tendencia a quedarse para siempre. Normalmente ese vértigo
lo que tiende a evolucionar es a un mareo, a una sensación de inestabilidad, ¿vale? Vamos a mantenerlo así. El consumo de Dogmatil lo que provoca es, no soluciona el vértigo porque no ataca la causa, ya te voy a explicar esto, sino hace que evolucione el problema a una circunstancia más crónica. Crónica significa menos síntomas, menos intensos, pero mantenidos en el tiempo, ¿vale? Mareo. Mareo, inestabilidad, sensación de desequilibrio, de borrachera constante, de espesor mental incluso. Mucha gente en estas circunstancias ya crónicas pues puede hacer una vida más o menos normal, ya no es como el vértigo agudo, como una sensación de que me voy para los lados, de que todo da vueltas alrededor y no puedo ponerme ni de pie, pero la circunstancia crónica es esa sensación de inestabilidad, de borrachera, suave, a días incluso nada, otros días un poquito. Es a veces sintomático que estas personas, y muy característico, que van a un centro comercial, por ejemplo, con muchas luces, con mucho ruido, con mucha gente que viene, y a eso se aturden, se marean, ¿vale? Caen en una circunstancia de cronicidad, y esto a veces puede durar, como cualquier circunstancia crónica, toda la vida, ¿vale? ¿Por qué cae en una circunstancia de cronicidad? Porque la sulpirida o el Dogmatil no han solucionado el problema, solo lo han apagado, lo han tapado, lo han parchado. Porque realmente un vértigo viene de una alteración del sistema nervioso. Es decir, un vértigo es un problema de falta de riego al oído. Aquí vemos un esqueleto, ¿vale? Esto es la columna cervical, mirada desde adelante, el cráneo sería la cabeza, mirada desde atrás, y un vértigo se produce porque hay un bloqueo en las vértebras cervicales. Bueno, perdón, habría que matizar. Un vértigo también puede producirse por una infección del oído, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro. También un vértigo puede tener su origen en una infección del oído que de forma puntual provoca el vértigo, esa sensación de pérdida de equilibrio, y una vez que se solucione la infección del oído, el vértigo no volverá a aparecer. En estos casos puntuales, porque son una infección es un momento puntual, el consumo de Dogmatil estaría muy bien porque no te lleva a una situación crónica. En la medida que la causa, la infección, ha desaparecido, el vértigo no vuelve. Y el Dogmatil te ha sacado de ese vértigo. Perfecto. O que el vértigo sea producto de un problema en el propio oído, un otolito. Aparte de la infección puede haber, por ejemplo, calcificaciones en el oído. Cuando esto te produce vértigo, el Dogmatil te trata muy bien esta sensación de pérdida de equilibrio y perfecto. El problema viene cuando el vértigo viene o tiene su origen en el riego sanguíneo, cuyo origen está en la columna cervical, porque este riego sanguíneo, ¿vale?, proviene de estas arterias que tenemos ya dentro del cráneo. Una ramita de esta arteria va hacia el oído, ¿vale? Cuando la presión sanguínea en esta zona arterial se ve disminuida sutilmente, el riego hacia el oído disminuye sutilmente y este oído puede empezar a dar problemas, y uno de ellos es el vértigo. ¿Por qué se produce este mal riego? Pues muchas veces no porque la arteria esté mal, porque a veces estos problemas de vértigo se pueden dar en una persona de 40 años. No tiene un mal riego. En el fondo lo que tiene es un problema cervical, un bloqueo de las vértebras cervicales, porque los músculos del cuello están tensos, están contracturados y producen un bloqueo en las vértebras, y este bloqueo irrita la arteria vertebral. Concretamente es frecuentemente más en el lado izquierdo. El atlas, que es la primera vértebra cervical, se queda atascada sutilmente hacia un lado, el axis, que es la segunda, hacia el otro lado, y lo que se produce es un recodo, un sobreestiramiento de la arteria vertebral. Se produce un vasoespasmo, un encogimiento de esa arteria, y eso reduce, muy sutilmente, pero reduce el riego sanguíneo hacia el oído, ¿vale? Entonces, este problema cervical, este problema de la arteria cervical, ese vasoespasmo, se produce por tensiones nerviosas que se derivan al cuello, a la nuca. Es decir, es un problema cervical de origen nervioso, provocado, por ejemplo, por estrés, provocado por disgustos, provocado por emociones que sería largo de explicar, pero según la medicina oriental afectan a la vesícula biliar hace que la musculatura del cuello se tense de forma involuntaria y constante. Esa tensión afecta al riego sanguíneo,
al cerebelo, que es un órgano del equilibrio, el cerebelo daría más mareo, o al oído, que da el vértigo. Bien, en el fondo, resumiendo, es un problema de estrés nervioso, de alteración nerviosa, que repercute sobre el riego sanguíneo hacia el oído y el cerebelo, ¿vale? Y provoca vértigo, si es más un problema de oído, o mareo, si es un problema de cerebelo, ¿vale? Cuando te dan Dogmatil, te dan sulpirida, que es del principio activo, lo que hace es cortar estos reflejos nerviosos. No soluciona el problema. No soluciona el problema. No está solucionando tu situación de estrés, no está solucionando cómo tú estás viviendo un disgusto, una amargura, por ejemplo. No están solucionando que tú tengas un carácter de vivir muy en alerta. No lo solucionan. Lo que hace es cortar esas alteraciones emocionales, bloquearlas temporalmente. Pero estas siguen presentes. Luego, como siguen presentes, lo que hacen es, al final, que ese vértigo se modere su intensidad, pero se vuelva crónico. Evoluciona el problema a una situación de cronicidad. Están tapando el problema, pero están tapando, claro, no del todo, porque el cuerpo es muy terco, es muy tenaz, y como siga con su alteración nerviosa, si es que sigue su alteración nerviosa, porque esto es un hecho puntual, un desequilibrio nervioso puntual, pues vale, te produce un vértigo puntual y tomar Dogmatil, un primer episodio, está muy bien, te saca de la crisis de vértigo. Pero si el problema tiende a repetir y tú vuelves a tomar Dogmatil, vuelves a repetir y vas a tomar Dogmatil, lo que haces es cronificar el problema. No lo solucionas, sino lo que lo apaciguas, pero solo parcialmente. Vale. Entonces, este es el problema de Dogmatil, que es de un recurso muy fácil, muy barato, es una pastillita, te apaga los síntomas y esto se evoluciona a una situación crónica. Y nadie quiere tener una sensación de mareo crónico, ¿verdad? De inestabilidad. Bueno, pues parte del problema de esta cronicidad es que la causa persiste, es decir, la alteración nerviosa, pero lo hemos tapado con un medicamento que es muy eficaz, pero muy eficaz para taparlo. Es como si tú tienes un charco en el suelo de tu casa, un charco porque, por ejemplo, hay una fuga de agua en el tejado, o tu vecina de arriba tiene una tubería picada. Tienes un charco en el suelo de tu casa, que es lo que a ti te molesta. Y en vez de solucionar la causa, lo que han hecho alguien es ponerte una alfombra en el suelo. Una maravillosa alfombra que ya hace que no te resbales, no ves el charco, parece que se ha solucionado, pero el problema persiste. Tal es así que como sigas con esa fuga de agua y simplemente parcheando el charco, tapándolo, pues a lo mejor al de unos años pues no tendrás un charco que te moleste tanto, pero el problema sigue adelante y tal vez al de unos años pues tendrás una situación aún peor. ¿Vale? Pues igual se te cae un día, se te desconcha el techo de tu casa, por poner un ejemplo. Es el problema de tapar, que el problema continúa adelante. Tapadito, con menos síntomas, pero continúa adelante. Eso es la cronicidad. Por tanto, el peligro de la sulpirida, por un lado, es su toxicidad. Bueno, pero esto más o menos los médicos lo saben y no te van a pautar de forma muy repetitiva sulpirida. Te mandan luego a otros medicamentos, como el Serc, como el Sibelium. Pero hay gente que, teniendo ese recurso fácil y teniendo el medicamento en casa, cada vez que tienen una sensación de inestabilidad, toman la sulpirida, el Dogmatil. Y lo que están contribuyendo, y en poco tiempo además, a que el problema se cronifique. Afortunadamente, el Dogmatil ya para estos mareos crónicos hace muy poco. Te baja lo fuerte, lo agudo, pero no lo crónico. ¿Vale? Pero ha contribuido a que el problema se cronifique. Ha contribuido a que no te des cuenta que tu problema viene de una alteración nerviosa. Un fallecimiento no asumido, no digerido, cualquier problema emocional que te amarga y te disgusta la existencia, puede provocar una crisis de vértigo. Simplemente un estrés de vida en una persona muy nerviosa, o incluso estrés en gente más introvertida que tiende a no exteriorizarlo con facilidad. Bueno, pues en estos casos provocan esa alteración nerviosa que alteran los músculos del cuello, especialmente los de la nuca. Normalmente da más problemas luego al lado izquierdo del cuello, a tortícolis izquierdas, incluso hernias cervicales izquierdas. Y el problema, tratándose con sulpirida, acaba cronificándose. La auténtica solución es no parchearlo, que la primera vez lo puedo entender, pero no parchearlo de forma continua, sino tratar el origen, la alteración nerviosa. Para eso usamos, evidentemente, trabajando la musculatura cervical, desbloqueando las vértebras cervicales, pero también tratando
cómo ese estrés ha llegado al nivel cervical. Plantas medicinales, tratamiento maravilloso de plantas medicinales para conseguir que esos reflejos nerviosos no lleguen al cuello. Son plantas en el fondo que van a tratar el sistema nervioso y la vesícula biliar. No apagando los síntomas, porque de hecho no son tratamientos muy potentes y súper eficaces y rápidos. Hacen falta un par de meses o como mínimo un mes. Pero hay que, si aún tomamos este tratamiento de plantas, hay que conseguir que el paciente, que tú, seas consciente del origen emocional, del estrés, del carácter, incluso de alimentos que potencian esas alteraciones nerviosas, como el café, el chocolate, una dieta muy acidificante en general. En definitiva, tratar las causas del problema. De hecho, tengo hecho creo que te vendría bien ver una masterclass, que es una clase gratuita, donde te explico, una clase de aproximadamente 40 minutos, te explico de forma más pormenorizada todo este proceso de cómo las alteraciones nerviosas y los diferentes factores que afectan a nuestro sistema nervioso provocan vértigos y mareos. Es una clase gratuita donde conseguirás algo fundamental, que es entender el problema, entender que no es un problema grave, aunque sea muy invalidante. No es un problema grave a pesar de que la medicina convencional no te da soluciones más allá de los medicamentos. No es un problema grave en absoluto y se puede curar del todo. Pero hay que entender cómo se produce y hay que entrar en toda una estrategia de cómo se puede tratar y se pueden curar de forma definitiva estos problemas, ¿vale? Te lo explico en esta masterclass, en esta conferencia gratuita, donde te explicaré, tengo un programa de fisioterapia integrativa, el Fit Concept, que tratamos este problema de una forma integral y, por tanto, tratando las causas conseguimos que el problema desaparezca de forma definitiva. Incluso, aunque estés ya en una fase crónica, aunque lleves años con este problema se puede eliminar del todo. Estoy seguro que va a ser tu interés y, por tanto, espero, te deseo y te aconsejo que nos veamos en esta masterclass gratuita. Tienes el enlace a esta masterclass al final de este vídeo, en la descripción del vídeo. Verás ahí el enlace a esta conferencia gratuita. Ahí nos vemos. Te presento nuestro nuevo libro Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle, y en España también en El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.